Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo de reflexión por medio de la palabra del Señor. Hoy nuevamente estamos transmitiendo por medio de esta plataforma para poder compartir con ustedes de la palabra del Señor este día domingo. Ya es nuestra séptima semana que estamos sin poder juntarnos como congregación y aún no sabemos cuánto tiempo más durará podríamos decir, este exilio, este tiempo de estar distantes también, pero confiamos en el Señor que cada uno de ustedes, donde se encuentre, esté bien, que pueda estar confiando en Él, buscándole, tomando las precauciones necesarias en medio de esta pandemia que estamos enfrentando. Y hablando de ello, para recordar la importancia del cuidado de cada uno de nosotros en este tiempo, comparto brevemente algo que podríamos decir es triste y lamentable. Una de las personas que falleció esta semana había sido compañero de estudios, un servidor en la secundaria, y fue contagiado por una visita de un familiar, y nos hace recordar la debilidad que cada uno de nosotros enfrenta. Esta persona también era papá de un compañero de estudios de uno de nuestros hijos. Así que nos hace recordar lo cerca que es esto, y pedimos a Dios por consuelo para esta familia en medio de estas situaciones difíciles que están enfrentando, que Dios les consuele, que Dios les sane. Según entendemos, algunos de los miembros de la familia también están contagiados de este virus. Así que Dios los ayude, los proteja en esta situación. La actual pandemia, muchos dicen, ha puesto a la humanidad en términos generales de rodillas. Nos ha puesto como sociedad, como pensadores, como científicos, como estudiosos, como políticos, como economistas, como teólogos también, de rodillas, sin saber exactamente qué es lo que está pasando con nosotros. Nos preguntamos hacia dónde vamos, nos preguntamos cómo será el futuro después de que esto pase. Nos preguntamos, ¿volveremos a la normalidad o la normalidad será una nueva normalidad de la vida? ¿Habremos aprendido lecciones importantes que nos hacen ver aquellas situaciones que habíamos estado descuidando, aquellas decisiones que habíamos tomado y que estaban causando un impacto negativo no solamente en nuestras vidas, sino en la vida del mundo en que vivimos, de la sociedad? Lamentablemente no todos estamos aprendiendo, no todos están aprendiendo en medio de esta situación. Uno puede observar alrededor que no todos toman las mismas medidas de precaución, no todos están sensibles o completamente conscientes de la necesidad de reflexionar y meditar. La porción que hoy nos toca estudiar en el Evangelio de Lucas es una porción interesante, y a veces la vemos solo desde una perspectiva espiritual o religiosa. Hoy quisiera que la reflexionáramos en ella desde una perspectiva un tanto más amplia, un tanto más abarcadora de nuestra vida y las circunstancias variadas. En Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, se nos narra por parte del Señor Jesucristo lo que se conoce como la parábola del fariseo y el publicano. Nuestro énfasis hoy está en ver el lugar que la autosuficiencia tiene en la vida del cristiano, pero no solamente en la vida del cristiano, sino en términos generales de todo ser humano, de toda persona. Vivimos en un mundo en el cual habíamos llegado a un punto en que las personas se han considerado autosuficientes. No me refiero necesariamente a asuntos económicos o materiales, porque en ese sentido todavía somos dependientes o interdependientes. Son demasiado pocas las personas que en el mundo en que vivimos pudiéramos decir que son autosuficientes económicamente. Siempre dependemos, y la actual circunstancia nos ha mostrado cuán interdependientes somos en todo este proceso del funcionamiento económico del mundo en que estamos. Cae una pieza del rompecabezas y todo el cuadro comienza a desmoronarse y a desplomarse. Sin embargo, como personas, como individuos, en cuanto a nuestra dependencia de alguien fuera que va más allá de nosotros mismos, nos hemos convertido en individuos autosuficientes, en el sentido que pensamos que nosotros mismos podemos, nosotros
podemos solos, y que en la medida en que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y tomemos control de nuestro destino, tomemos control de nuestra vida, que logremos llevar adelante nuestros propios propósitos definidos por nosotros mismos, establecidos por nosotros mismos, y que realmente nosotros seamos los que tienen la determinación y la decisión de qué es lo que queremos lograr de alcanzar en el mundo. Eso nos ha llevado a esa autosuficiencia en la cual hemos estado viviendo como seres humanos. Hemos llegado al punto de decir que nadie tiene injerencia, o nadie debe tener injerencia en nuestra vida, en nuestras decisiones, que cada uno de nosotros es creador de su propio destino, que cada uno de nosotros es el que tiene que tener el control de su propia vida. Y eso nos ha convertido en personas soberbias, vanidosas, personas que desprecian a los demás cuando los demás no encajan dentro de nuestro esquema, dentro de nuestro criterio. Cuando hemos llegado a ser personas que hemos logrado avanzar y superarnos con el esfuerzo, con la dedicación, con el sacrificio de tiempo, de dinero, sacrificio de algunos placeres y algunos gustos personales para lograr alcanzar nuestras metas. Y cuando vemos que nosotros hemos logrado avanzar y hay personas a nuestro alrededor que no lo han logrado hacer porque no han tomado la determinación de hacerlo, solemos despreciarles, solemos decir: esta persona es un irresponsable, esta persona es un indisciplinado, esta persona es alguien que realmente solo busca sus propios placeres, que no se enfoca en aquellas cosas que son importantes para la vida. Y esa es la tendencia que podemos ver no solamente a nivel individual, sino también lo podemos ver a nivel macro, a nivel más grande, cuando instituciones, corporaciones, naciones, países, sociedades que se consideran a sí mismas que han avanzado, que han desarrollado, ven desde arriba y de menos a aquellos que consideran ellos que aún no han logrado llegar al estatus en el cual se encuentran. Esa es una situación general de la humanidad, la tendencia a enorgullecernos, la tendencia a considerarnos a nosotros mismos como superiores a los demás, la tendencia a despreciar, la tendencia a hacer de menos a los otros, al punto de que incluso los despreciamos totalmente y tratamos de destruirlos, hacerlos sentir como que si fueran lo más vil y lo más desagradable que existe en el mundo. Este pasaje nos habla de una experiencia de dos individuos en diferente, podríamos decir, estatus espiritual ante la sociedad del mundo en que se vivía en el judaísmo del primer siglo. Comienza la porción con una descripción de lo que estaba ocurriendo. Se dice que Jesucristo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. La parábola tiene que ver con algunas lecciones que Jesucristo quiere dar a aquellas personas que, como se describe aquí, confiaban en sí mismas como justas. Pero no solamente confiaban en sí mismas como justas, sino que dice menospreciaban a los otros. Hay dos características en estas personas: la confianza en sí mismas, de su estatus, de su condición espiritual superior a los demás. Y la segunda actitud es el menosprecio a los otros, menosprecio a aquellos que ellos consideraban que no llegaban a la medida de la vida que ellos habían definido como una vida agradable para con Dios. No debemos olvidar, al estudiar este pasaje, que lo que tenemos en juego en toda esta sección del Evangelio de Lucas es la pregunta: ¿cómo vamos a entrar al reino de Dios? ¿De qué trata el reino de Dios? ¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda decir participaré en el reino de Dios? Y cuando pensamos en el reino de Dios, no debemos pensar exclusivamente en una esfera, una condición, un estatus, un lugar en el cual solo obtenemos beneficio para nosotros mismos. El Señor Jesucristo ha dejado claro que el reino de Dios es para aquellos que aprenden a buscar y hacer la voluntad de Dios, y también a tener vidas que son conforme al carácter de Dios, quien ante todo es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, es un Dios que detesta lo malo. En esta situación de preguntarnos
cómo entrar al reino de Dios, el fariseo naturalmente, o aquellas personas, perdón, en términos generales, que confiaban en sí mismas, son personas que se sentían, por decirlo así, seguras de que iban a entrar al reino de Dios. Más adelante en este capítulo vamos a tener el caso de la vida de aquel que se ha llamado como el joven rico, aquel que pensaba que con toda su vida, con toda su práctica de la observancia de la ley, tenía garantizado la entrada al reino de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo le hará ver en su momento de que no tiene nada que ver con lo que nosotros observamos o hacemos, sino lo que hay en nuestro corazón. Y al final resultará que este individuo no tiene acceso al reino de Dios porque no está dispuesto a dar aquello que aprecia, aquello que idolatra, aquello que personalmente ha colocado en lugar de Dios, sus bienes materiales. Volviendo al pasaje de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, recordamos entonces que estamos viendo cómo el Señor Jesucristo narra una parábola a aquellas personas que confiaban en sí mismas, por un lado, y menospreciaban a los demás. En términos generales podemos decir que estas personas se consideraban espiritualmente autosuficientes porque habían hecho todo lo que estaba en su capacidad de hacer, habían tomado la decisión de restringir su vida, su conducta, para ajustarla a un estilo de vida que ellos consideraban agradable para con Dios. Y el Señor les narra una parábola. Las parábolas normalmente son historias basadas en una experiencia de la vida humana con el propósito de dar una lección espiritual de manera que nosotros podamos extraer de ella una lección crucial para nosotros y tomar sobre la base de esa lección una decisión en cuanto a la conducta que nosotros tenemos. El Señor Jesucristo va a concluir con unas palabras muy, muy importantes en el versículo 14 para resumir el mensaje de esta parábola. Comienza narrando la parábola del Señor Jesucristo y dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Comienza la historia de la parábola ubicándonos en el lugar de adoración principal de los judíos, el templo. El templo era un lugar abierto todos los días donde las personas llegaban no solamente a desarrollar las prácticas cotidianas que incluían sacrificios, las ofrendas, pero también la gente iba a orar, a buscar a Dios en medio de esa situación. Y era naturalmente de esperar que los fariseos estuvieran ahí, porque los fariseos eran personas que habían decidido dedicar sus vidas a la búsqueda de Dios. Sin embargo, es incluso inusual y desagradable y desaconsejado la presencia de un publicano. Explicaremos dentro de un momento algo en relación con el publicano. En términos generales, el concepto negativo que había de un publicano llevaba al punto de considerar inapropiado, incluso que hacía del templo un lugar inmundo, la presencia de un publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los fariseos eran parte de un grupo general, normalmente se le conoce como una de las sectas de los judíos del primer siglo, utilizando el término secta en el sentido no negativo, sino en el sentido de grupos que que caracterizaban diferentes fases de la vida religiosa y política del primer siglo en la nación de Judá o en Judea. Estos eran individuos que habían tomado la decisión de dedicar su vida a ser justos, viviendo al mínimo detalle las exigencias de la ley, o por lo menos tal como ellos la habían interpretado, siguiendo las tradiciones de los ancianos. Estas muchas tradiciones más adelante quedaron plasmadas en la literatura judía conocida como el Talmud y la Misna. Y ahí puede encontrar uno todas las regulaciones en cuanto a la vida cotidiana que se habían establecido para poder llevar adelante lo que se consideraba una vida justa. Los fariseos eran entonces personas que habían dedicado o decidido dedicar su vida a vivir la justicia expresada en todos estos principios de las tradiciones de los ancianos en la manera como ellos interpretaban la ley.
había una gran cantidad de detalles minuciosos en relación con muchos aspectos de la vida. Por otro lado, los publicanos en la sociedad del primer siglo eran las personas judía del primer siglo, eran las personas más despreciadas, si pudiéramos llamarlos así. Eran judíos, sí, pero eran judíos que se habían puesto al servicio del Imperio Romano para cobrar los impuestos que el imperio había determinado sobre la población. Y también se conocía o se sabía que estas personas no solamente cobraban los impuestos determinados por el Imperio Romano, sino que también solían cobrar cantidades adicionales para beneficiarse económicamente de ellos. Por esa razón es que la gente despreciaba a los publicanos, porque les consideraban no solamente traidores por estar al servicio del Imperio Romano, sino también porque se aprovechaban y se beneficiaban económicamente de sus compatriotas judíos. Se les consideraba personas no gratas prácticamente. Incluso si un publicano entraba a la casa de una persona, entendía que esta persona había contaminado aquel ambiente y no se anhelaba, no se quería para nada que llegaran al templo. Así que tenemos estos dos individuos, un fariseo y un publicano. Naturalmente, el fariseo se habría sentido totalmente en su lugar apropiado, tal como lo estaremos viendo aquí, mientras que el publicano se nos explica aquí también la razón por la cual busca a Dios. Continúa el Señor Jesucristo diciendo o narrando la parábola. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice el Señor Jesús, estando lejos, seguramente lejos de donde se encontraba el fariseo y de otras personas, porque seguramente no querrían tenerlo cerca, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Tenemos entonces en este cuadro a estas dos personas con trasfondo social, religioso, espiritual diferente, pero ambas personas vienen al templo a buscar a Dios. ¿Cuál es la actitud del corazón y qué es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos por medio de esta parábola? En el caso del fariseo, podríamos decir que por medio de su oración reconoce de alguna manera a Dios, reconoce la gracia de Dios, reconoce el favor de Dios, porque comienza con una gratitud, comienza con una alabanza. Dios, te doy gracias. Pero cuando miramos las palabras que expresa en esta gratitud, nos damos cuenta que no es tanto una gratitud para con Dios por su gracia, su favor, su misericordia para con Él, sino que envuelta dentro de esta expresión espiritual externa, viene una autosatisfacción, un sentir de autosuficiencia espiritual y que él mismo cree haber logrado una condición espiritual superior, inmejorable en la sociedad en la cual se encontraba. Comienza diciendo: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Naturalmente, él era una persona que se había colocado a sí misma aparte del resto de la sociedad del primer siglo. Era una persona que era conocida porque tenía la vida dedicada a buscar la justicia de acuerdo a los preceptos en las tradiciones de los ancianos. Particulariza 3 aspectos que podríamos decir que de los cuales él se sentía orgulloso. No soy ladrones, no soy como los demás hombres, ladrones, injustos o pecadores y adúlteros. Señala 3 pecados que muy posiblemente él está pensando específicamente del publicano, a quien va a particularizar a continuación. Pero eran pecados que se lograban percibir en la práctica cotidiana en la sociedad. Es conocido que mucha gente buscaba beneficiarse de los demás por medio del hurto, y también no tenía vidas en las cuales buscara una piedad cotidiana tratando de hacer las cosas agradables a Dios.
el adulterio, los pecados sexuales eran muy comunes y el Señor Jesucristo de alguna manera lo señala en sus enseñanzas a lo largo de su ministerio en el Nuevo Testamento. Concluye diciendo el fariseo, ni aun como este publicano. En su comparación, en su gratitud a Dios, al sentirse superior, autosuficiente en la sociedad en la cual se encontraba, él se siente a sí mismo como una persona que se encuentra en el último pedestal de la escalera, el último paso a dar para poder ingresar al reino de Dios. Y señala dos de las prácticas que eran muy características de los publicanos, el ayuno y el diezmo. Ayuno 2 veces a la semana. Era conocido que los fariseos ayunaban los días lunes y los días jueves, como una forma de limitarse a sí mismo de los alimentos para buscar a Dios de una forma más específica. En la ley mosaica se establecía únicamente un ayuno al año, el día de expiación. Pero estos hombres habían extendido la práctica del ayuno que se fue desarrollando y ampliando a lo largo del Antiguo Testamento en las circunstancias y los momentos de vida de dificultad que la nación había tenido. Habían encontrado que el ayuno era una forma de expresar a Dios su sentir de necesidad, su sentir de arrepentimiento, su sentir de la búsqueda de la gracia y la compasión de Dios. Así que estos hombres, podríamos decir, se consideraban a sí mismos súper espirituales, porque no hacían la práctica del ayuno anual o de los otros ayunos que habían comenzado a practicarse a lo largo de la historia de la nación de Israel, unos 3 o 4 ayunos más durante el año. No, estos hombres ayunaban 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Y aparte de eso, dice que el hombre diezmaba todo lo que ganaba. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 23, cuando hace referencia a la vida de los fariseos, dice que diezmaban aún la menta, el eneldo y el comino, que eran aquellas hierbas que crecían en el patio de sus casas. O sea que habían llevado la estrictez de su diezmar al mínimo detalle. De esa suerte, entonces, el Señor Jesucristo deja ver cuál es la actitud de aquel hombre que se siente a sí mismo superior espiritualmente. Quisiera hacer una pausa en este momento y hablar de que en la vida cotidiana no solo tenemos personas que se sienten superiores en lo espiritual. Hay personas que se sienten superiores, lamentablemente, en cuestiones raciales, en cuestiones sociales, en cuestiones económicas, personas que se sienten superiores en su desarrollo intelectual, en su nivel educativo. Hay personas que se sienten superiores por cuestiones de disciplina personal. Hay personas que se sienten superiores porque sienten que han alcanzado un nivel de vida incomparable para con los demás, un nivel de vida hasta envidiable, y eso los lleva a despreciar a los demás. Y no dudo que muchos de ellos le agradecen a Dios de alguna manera por haber llegado a ese nivel de vida. Pero la pregunta nuestra aquí es, ¿se están alabando más a sí mismos que agradecerle a Dios por su gracia, y por consiguiente eso los ha llevado a despreciar a los demás? La autosuficiencia a todo nivel en la vida es algo negativo, por lo que veremos más adelante, que el Señor Jesucristo dice, y nos impide el acceso a la gracia de Dios. Por otro lado, el Señor Jesucristo continúa narrando en relación con el publicano que se encontraba lejos, qué es lo que él hace. En primer lugar, el hombre, por medio de golpearse el pecho constantemente, muestra un sentir de sentirse inmerecido en la presencia de Dios, inmerecedor de lo que Dios puede darnos. Ni siquiera siente la fuerza o la capacidad de poder elevar los ojos al cielo. Dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Y hay una sola palabra, una sola frase por parte del publicano, que dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Hay lecciones importantes en estas breves palabras del publicano. Primero, se dirige a Dios como el soberano. Segundo, se dirige a Dios como un Dios de misericordia. Sé propicio. La frase utilizada aquí es
el sentido de ten misericordia, manifiéstate en todo aquello que tú haces para perdonar a aquel que no merece el perdón, ten compasión de mí. Y luego está el reconocimiento de que es pecador. Naturalmente, en la sociedad judía del primer siglo, era obvio que se considerara a un publicano pecador. Pero aquí tenemos a un hombre que no solamente era señalado como pecador por la sociedad, sino que él mismo reconoce en la presencia de Dios que no es merecedor de nada, que él mismo es pecador. A diferencia del fariseo, quien se consideraba a sí mismo un hombre justo, el Señor Jesucristo habla de esta parábola precisamente para referirse a aquellas personas que confiaban en sí mismas como justas. El fariseo se considera a sí mismo justo. Aquí tenemos al publicano que se considera pecador. En la sociedad del primer siglo, la idea general que se tenía era que el fariseo era el epítome de la vida espiritual. Aquella persona hacia la cual todos veían para buscar y considerar este estilo de vida como el ideal de lo que ellos iban a hacer. Por otro lado, el publicano era considerada la persona más despreciable. El Señor Jesucristo, en cierto modo, como que le da vuelta a este concepto y nos hace ver que con gran frecuencia estamos equivocados y errados en nuestra concepción de lo que realmente agrada a Dios. Aunque es cierto que no es de despreciar la vida de las personas que son esforzadas, disciplinadas, responsables, comprometidas, que se trazan metas y que alcanzan grandes logros en la vida, hay que reconocer que esto no es suficiente para considerarnos personas humanas que vivimos de acuerdo a las demandas de Dios. No son nuestros logros personales, no es nuestra determinación y decisión personal para buscar hacer algo bueno lo que realmente es lo que Dios espera. Lo que Dios espera de nosotros es que vengamos delante de Él reconociendo que sobre todo todos somos pecadores. Hemos llegado a un punto en la sociedad que realmente consideramos que el pecado no es algo que realmente exista. Se ve el pecado simplemente como una deficiencia, se ve el pecado como realmente el encontrarnos en una situación de que no hemos aprendido a desarrollarnos apropiadamente. No se considera el pecado o lo que llamamos pecado como algo ofensivo que traiga sobre nosotros una condenación frente a Dios, sino simplemente se ve como una debilidad humana que podemos superar por medio del esfuerzo, la disciplina, el entrenamiento, la educación, el crecimiento, el apoyo de la sociedad. Esa concepción del pecado es la que nos ha llevado a convertirnos en orgullosos, autosuficientes, soberbios y dejar a Dios completamente fuera de nuestras vidas, a ignorar a Dios y, en cierto modo, convertirnos a nosotros mismos en nuestros propios dioses. Porque al final de cuentas, el ideal que nosotros buscamos alcanzar de la vida es el ideal que nosotros mismos hemos diseñado en lo que consideramos que es el superhumano hacia el cual todos nos estamos dirigiendo. Esa idea de la persona humana ideal, aquella que se ajusta a los parámetros que como sociedad humana hemos establecido, eso sería el ideal que nosotros buscamos y ese es el Dios que nosotros mismos nos hemos construido. Eso nos ha vuelto tan autosuficientes, tan soberbios y orgullosos que nos olvidamos que necesitamos rendirnos, humillarnos delante de Dios y reconocer que somos pecadores. La pregunta que el Señor Jesucristo va de alguna manera a plantear por esta parábola nos lleva a reflexionar en cuanto a cuál es el resultado de nuestra vida. Jesucristo dice, ¿qué pasa después de que aquellos dos hombres suben al templo a orar? ¿Qué ocurre? Aunque no es una pregunta planteada por el Señor Jesús, casi podríamos percibir que Él se la está haciendo a sus discípulos y a las personas que lo escuchan. Y dice el Señor Jesús, os digo que con referencia al publicano, descendió a su casa justificado antes que lo otro, con referencia al fariseo. La justificación, en el concepto bíblico, se refiere al poder llegar a la presencia de Dios y ser considerado por Él una persona que entra
a su gracia y puede entrar al reino de Dios. Recordemos que ese es el concepto del reino de Dios. La justificación no tiene que ver necesariamente, o no tiene que ver con el hecho de que si nosotros somos justos o no, si somos pecadores o no. No tiene que ver con los logros que nosotros mismos hemos logrado alcanzar. No tiene que ver con el hecho de si obedecemos o no obedecemos. Tiene que ver con el hecho de si realmente hemos recibido la gracia que Dios nos da por medio de la persona de Jesucristo. El concepto de la justificación por la fe es uno de los conceptos fundamentales de la teología cristiana, que de alguna manera se rescató en el tiempo de la Reforma como uno de los bastiones importantes de la salvación. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dice que es por medio de la obra de Jesucristo, quien siendo el único justo, se entregó y llevó sobre sí mismo nuestros pecados, y Dios lo ha utilizado o lo utiliza la obra hecha por Jesucristo como el medio por medio del cual nosotros, siendo pecadores, podemos ser justificados en la presencia de Dios. La justificación, entonces, podríamos decir, se refiere al hecho de ser perdonado, aceptado y admitido por Dios en su presencia. Aquel hombre que esperaba que Dios le abriera las puertas ampliamente a lo ancho y largo para ingresar al reino de Dios, el fariseo, se va a encontrar con que esas puertas se le cierran. Y aquel hombre que no tenía la mínima esperanza de que esas puertas se le abrieran, se encuentra con la experiencia de que se le abren totalmente. ¿Y cuál es la razón de ello? La actitud del corazón. La actitud del corazón la expresa el Señor Jesucristo en la última frase y la última expresión, que de alguna manera la presenta en muchas de sus enseñanzas. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una lección crucial e importante. De alguna manera el apóstol Pedro y también Santiago en su epístola nos lo recuerdan de otra manera. El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, animando a los jóvenes, dice a estar sujetos a los ancianos, y luego dice todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, y luego dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice Pedro en el versículo 6 del capítulo 5 de su primera carta, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una de las lecciones más importantes de la vida es la necesidad de humillarnos ante Dios. Y Santiago nos lo dice de alguna manera también en el capítulo 4 de su epístola. Después de hacer una exhortación a buscar a Dios, a humillarnos delante de Él, a darnos cuenta de que lo que hacemos nosotros en la vida nos aleja de Él. A partir del versículo 3 del capítulo 4 dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y luego concluye con estas palabras en esta sección Santiago. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esas palabras de Santiago y Pedro podemos nosotros ver el sentido de lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando expresó al final de la parábola del fariseo y el publicano, que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo que nosotros podemos describir como la base, el resumen de esta lección, es que tenemos que venir ante Dios con un corazón contrito y humillado. Nuestra vida debemos guiarla constantemente con ese sentir de humillación que estamos delante de un Dios ante el cual no merecemos nada, pero en su gracia nos lo ha dado todo. Es un Dios que nos ha bendecido ricamente, y todo lo que nosotros podemos hacer y alcanzar en nuestra vida es algo que podemos hacer y alcanzar nada más que por la gracia de Dios. Y tenemos que venir a Él en un reconocimiento constante de que necesitamos que Él tenga misericordia de nosotros.
Y en la actual circunstancia que vivimos como humanidad, creo que tenemos que aprender a reconocer que es posible que Dios nos esté humillando, que nos esté haciendo recordar que como humanidad nos hemos vuelto orgullosos. Dios resiste a los soberbios, sin embargo, da gracia a los humildes. Estamos dispuestos a venir ante la presencia de Dios en la actitud que llegó el publicano y simplemente le dijo a Dios: Dios, sé propicio a mi pecador, y buscar que su gracia se manifieste, dándonos sabiduría, dándonos salida, dándonos provisión. El apóstol Pedro dice que traigamos ante Dios, una vez nos hayamos humillado delante de Él, que traigamos ante Él toda nuestra ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al final de cuentas, lo único que nos va a sacar adelante no es nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra posición en la cual nosotros nos consideramos que somos todopoderosos como humanos y como personas, sino que es la actitud humilde que traemos ante Dios, en la cual reconocemos la necesidad de que Él tenga misericordia de nosotros. Y Dios la tuvo. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando todos nuestros pecados fueron perdonados en Él. Esa misericordia podemos alcanzarla por el reconocimiento de esa obra que Jesucristo hizo por nosotros y con la aplicación de ese perdón cuando nosotros venimos ante Él y le decimos a Él: Dios, sé propicio a mi pecador. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, les anime, les cuide y les proteja. Hasta la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén.